Estoy compartiendo pantalla. Sí, doctorita, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el lunes hemos quedado en acumulación de sustancias. Habíamos hablado sobre esteatosis hepática, sobre colesterolosis. Nos faltaba hablar de colesterolosis, pero decirles que la colesterolosis es el acúmulo de ésteres de colesterol que se observan en la pared de los vasos sanguíneos de gran calibre, de mediano calibre, y que van a formar placas ateromatosas, eso es lo que hemos dicho, pero también este tipo de grasas de colesterol pueden depositarse en la lámina propia de la vesícula biliar y estamos hablando de la colesterolosis, que es que siempre va acompañado de una reacción inflamatoria, y macroscópicamente esta vesícula biliar con colesterolosis tiene un aspecto de afelpado finamente granular, muy finito los gránulos de color amarillento, y en el microscopio se ven grupos de células antomatosas que se encuentran debajo de la membrana basal de la mucosa de la vesícula biliar, en la lámina propia. Cuando nosotros encontramos grupos de células antomatosas que son macrófagos cargados de colesterol en la lámina propia de la mucosa, decimos que estamos frente a una colesterolosis. Bien, dentro de los pigmentos se podría decir que existen pigmentos producidas por las mismas células que se pueden acumular, como la lipofucsina, que son cuerpos residuales o se mantienen como cuerpos residuales dentro de las células, pero además que este pigmento de lipofucsina está presente en aquellas células envejecidas, está presente en células atróficas, y la lipofucsina resulta de la degradación de los fosfolípidos de las membranas que se degradan en los lisosomas. Bien, con eso concluimos lo que es acúmulo de sustancias y vamos a entrar a un tema que ya este tema es para el segundo examen parcial que se va a dar, creo, en junio, julio, agosto. Esperemos. Y empezamos con lo que es la inflamación, ¿sí? Eh, a ver, un ratito, por favor. Sí, tenemos que tener algunos datos generales o lo que son los datos generales. Un momentito, parece que es otro, sí. Voy a cerrar esto y entrar a otro. Este es. Bien, bien. Estoy, perdón, estoy, eh, se está compartiendo pantalla, disculpen. Sí, doctora. Ya, muy bien. Pero tengo que empezar a hablar de aspectos generales de la inflamación, o sea, así como un concepto general, ¿qué es la inflamación? Y la inflamación es una respuesta de defensa local, es una respuesta de defensa inespecífica que se produce o se realiza en los tejidos vivos vascularizados. Entonces, estamos hablando de una respuesta de defensa local inespecífica que se realiza en los tejidos vivos vascularizados. ¿Con qué objeto se realiza este tipo de defensa local inespecífica?
con el objeto de aislar al agente causal, de fagocitar, destruir y eliminar al agente causal. Si estamos hablando de fagocitosis, de destrucción y eliminación, entonces vamos a tener que hablar de esas células altamente especializadas como son los macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? Una vez de que se ha logrado eliminar completamente al agente causal, entonces termina la reacción inflamatoria y para continuar los procesos reparativos de los tejidos que han sido lesionados en este proceso de defensa local. Si bien la reacción inflamatoria es un proceso de defensa local de los tejidos, pero en ese proceso de realizar, de aislar, de degradar, de eliminar al agente causal, se van eliminando o se van liberando las enzimas de los leucocitos, de los macrófagos, y estas enzimas no son específicas, por lo tanto, degradan tanto al agente causal y a las células que están alrededor del agente causal. Por eso es que lesiona tejidos en una reacción inflamatoria. ¿Qué elementos participan en una reacción inflamatoria? Lo más importante, ustedes nunca se olviden de que el elemento más importante que participa en la reacción inflamatoria es la microcirculación. Y cuando estamos hablando de la microcirculación, estamos hablando de arteriolas, capilares y vénulas. No se olviden que cuando el corazón cuando bombea la sangre hacia los vasos sanguíneos de gran calibre, llega a los vasos sanguíneos de mediano calibre y llega a los tejidos, y en los tejidos se encuentran los vasos sanguíneos de pequeño calibre o la microcirculación. Y la sangre llega a los tejidos, esa sangre oxigenada, con muchos nutrientes, llega a los tejidos a través de las arteriolas. Y a nivel de los capilares se hace el intercambio del líquido intravascular con el líquido intersticial, con todos los componentes intersticiales e intravasculares. Posteriormente, ese líquido intersticial o el líquido que ha salido de la sangre, el plasma sanguíneo se podría decir, que sale al espacio intersticial, se convierte en líquido intersticial y es recogido por las vénulas para volverlas a meter otra vez a la circulación sanguínea. Entonces, la microcirculación es la que participa en una reacción inflamatoria. Pero además también participan las moléculas plasmáticas de defensa que se encuentran en la sangre. Estamos hablando de estos anticuerpos o inmunoglobulinas, que son proteínas, y también las proteínas del complemento. Todo eso participa en la reacción inflamatoria. Y otros elementos que participan en la reacción inflamatoria son las células. Y tendremos que ver qué tipos de células participan. Nadie puede dudar de que una reacción inflamatoria, los elementos más importantes para la reacción inflamatoria, para fagocitar, destruir, eliminar a los agentes, a los microorganismos, a las sustancias extrañas que están en los tejidos, sean los leucocitos. Y dentro de los leucocitos estamos hablando de los leucocitos mononucleares, polimorfonucleares, como son los neutrófilos. En los mononucleares están los monocitos. Entonces, estas células son las que participan en la reacción inflamatoria, sin desmerecer la participación de los eosinófilos, basófilos. Y también participan aquellos macrófagos tisulares, que son células centinelas de los tejidos, que están en constante vigilancia para que no ocurra nada extraño en los tejidos. Entonces estamos hablando de este tipo de macrófagos tisulares, ejemplo de aquella, la célula de Langerhans.
y los mastocitos, que son células del tejido conjuntival perivasculares, que cuando se estimulan son las responsables de secretar histaminas, que son sustancias químicas que tienen acción sobre los vasos sanguíneos, dando una vasodilatación. También participan las sustancias químicas que han sido producidas por las células, especialmente por los macrófagos tisulares. Tenemos, por ejemplo, de los macrófagos tisulares, esas sustancias químicas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, que son secretadas por las células, por los macrófagos tisulares, las células dendríticas. Y estas células dendríticas van a permitir de que a través de estas sustancias hayan cambios de calibre, cambios celulares a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Sí? También tenemos otro tipo de sustancias químicas que participan en la reacción inflamatoria, que son los mediadores químicos, como los leucotrienos, las prostaglandinas, etc. Y el tejido de sostén. El tejido de sostén es importantísimo para que se produzca todo este proceso de reacción inflamatoria y de la reparación de los tejidos después de que termina de eliminar al agente causal. Cuando termina la inflamación, todo ese proceso de inflamación, cuando el agente causal ha sido eliminado por completo, entonces desaparecen todos los leucocitos, ¿sí? Luego tenemos de que el proceso separativo continúa, porque ocurre de que cuando se instala la reacción inflamatoria también se instalan los procesos separativos, van juntitos los dos. ¿Y cuándo termina la reacción inflamatoria? Cuando el agente causal es eliminado por completo, ¿sí? Y se detienen todos las acciones de la reacción inflamatoria y continúan los procesos separativos hasta curar a los tejidos. Bien, ese sería un mecanismo general de la reacción inflamatoria, cómo se produce la reacción inflamatoria. O sea, hasta ahora tenemos el concepto de lo que es reacción inflamatoria, los elementos que participan en la reacción inflamatoria y más o menos hemos tratado de explicar el mecanismo de la reacción inflamatoria. Después vamos a tener que explicar paso por paso todo esto mucho más profundo. ¿Cuáles son las causas? Microorganismos como las bacterias, virus, hongos, parásitos. Esos son los microorganismos que entran a los tejidos, que penetran la barrera epitelial, que cubren las superficies de los tejidos. Entonces, vencen esta barrera y penetran a los tejidos. Los traumatismos pueden ser agresiones físicas, agresiones químicas, los tejidos necróticos, las células lesionadas, cuerpos extraños como astilla, la suciedad, los hilos de sutura, cristales de urato y el mismo colesterol. Las reacciones inmunitarias, hay muchas reacciones inmunitarias que se acompañan de reacción inflamatoria, como por ejemplo tenemos procesos alérgicos y las enfermedades autoinmunitarias, las enfermedades inmunitarias de rechazo de órganos o de tejidos trasplantados, que también se produce una reacción inflamatoria. Elementos que participan en la reacción inflamatoria, ya hemos visto los vasos sanguíneos de pequeño calibre, las células como los leucocitos, el tejido conjuntival, donde están los macrófagos tisulares, los mastocitos, los fibroblastos, las proteínas del sistema del complemento,
y las proteínas plasmáticas, los anticuerpos, como por ejemplo la inmunoglobulina E, los mediadores químicos, ahí está el factor de necrosis tumoral, la interleucina, prostaglandinas, leucotrienos, todos esos son los que participan en la reacción inflamatoria. Miren aquí, también participa el componente de la inmunidad innata. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nacemos con ciertas defensas que nos proporciona el organismo de agresiones o de elementos extraños. Por ejemplo, de eso estamos hablando cuando hablamos de componentes de inmunidad innata. Los linfocitos citolíticos, por ejemplo, nacemos con los linfocitos citolíticos naturales, nacemos con las células dendríticas o los macrófagos tisulares, nacemos con barreras epiteliales, ¿no es cierto? Que entonces de ese tipo de componentes de los tejidos estamos hablando, que son parte de la inmunidad innata. Las células epiteliales, por ejemplo, forman una barrera para que no dejen entrar microorganismos, nada dentro de los tejidos, y es la primera línea de defensa del organismo. Por eso es que un componente importantísimo de la inmunidad innata, donde también se presenta la reacción inflamatoria. ¿Cuáles son los pasos secuenciales de la inflamación? Para que se produzca la reacción inflamatoria tiene que haber un agente causal. Y ese agente causal tiene que ser reconocido, ¿sí? Entonces, primero tiene que haber un reconocimiento del agente causal. ¿Quiénes son los que todas las células del organismo tienen macrófagos? O perdón, tienen receptores de superficie, pero no todas las células del organismo tienen la capacidad de fagocitar. Entonces, cuando estamos hablando de reconocimiento del agente causal, estamos hablando de las células especializadas para reconocer y fagocitar a los agentes extraños. Estos macrófagos tisulares, los primeros en reaccionar son los macrófagos tisulares o centinelas, que están muy por debajo de las células epiteliales. Entonces, a través de sus receptores, estos macrófagos reconocen a productos microbianos, a sustancias liberadas de aquellas células dañadas. Cuando las células, especialmente las células dañadas, aquellas que han muerto por necrosis, donde ha habido una degradación enzimática de las células, entonces los productos de degradación van a mandar como señales de peligro para los macrófagos, y los macrófagos van a reconocer estas señales de peligro, se van a estimular, y como una respuesta a esas señales de peligro de sustancias extrañas, van a producir mediadores químicos, y esas son las mediadores químicos de la reacción inflamatoria, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral y la interleucina. Luego tenemos, una vez que ha reconocido al agente causal, ha secretado estas sustancias que son las citocinas, como la interleucina, el factor de necrosis tumoral. Estos van a ir a actuar sobre la pared de los vasos sanguíneos, sobre las células endoteliales y sobre los leucocitos. Van a ir a actuar sobre esos leucocitos, van a estimular a los leucocitos para que estos leucocitos puedan adherirse a las células endoteliales, salir de las células, de los vasos sanguíneos, tienen que abandonar los vasos sanguíneos hasta llegar al tejido conjuntival, porque la reacción inflamatoria, ese proceso de fagocitosis, de destrucción y de eliminación, se realiza en el tejido conjuntival, fuera de los vasos sanguíneos. Pero no solamente salen las células, también abandonan el plasma sanguíneo, las proteínas plasmáticas, el complemento, hacia el tejido conjuntival. ¿Sí? Repito, en el tejido conjuntival se realiza la respuesta inflamatoria, que es fagocitar, destruir y eliminar al agente causal. Entonces, una vez que se elimina el agente causal, puede ser por los leucocitos, como los neutrófilos,
cuando estamos hablando de una reacción inflamatoria aguda, o los macrófagos si estamos hablando de una reacción inflamatoria crónica. Tiene que haber una regulación o control de la respuesta inflamatoria. Cuando el agente causal ha sido eliminado completamente, la inflamación tiene que terminar. Y termina por acción de otros mediadores químicos que dan finalización a la reacción inflamatoria y de esa manera termina la reacción inflamatoria. Solo cuando el agente causal ha sido eliminado por completo, la reacción inflamatoria termina. Y para terminar la reacción inflamatoria tienen que desaparecer todas las células, los leucocitos, los mediadores químicos, y existen mediadores químicos que dan fin a la reacción inflamatoria. Una vez de que termina la reacción inflamatoria, les decía hace rato de que se instala la reacción inflamatoria y paralelamente se instalan los procesos reparativos del tejido. Estos procesos reparativos continúan después de que termina la reacción inflamatoria. Continúan estos procesos reparativos, ¿sí? Hasta terminar de curar todo lo que se ha destruido en este proceso de reacción inflamatoria. Vamos a ver que los procesos reparativos se hacen por regeneración y por sustitución. Los componentes más importantes de la reacción inflamatoria, entonces, son los vasos sanguíneos de pequeño calibre, los leucocitos, proteínas plasmáticas, los mediadores químicos de la reacción inflamatoria. Y la reacción inflamatoria se realiza en el espacio extravascular, en el tejido conjuntival. Este es un esquema que tienen. Estoy hablando de esta barrera epitelial. Ustedes saben que todos los tejidos, todas las superficies de nuestros tejidos, de nuestro organismo, están siempre recubiertas por epitelio, ¿sí? Las famosas barreras epiteliales. Acá tenemos el epitelio que recubre a los tejidos, ¿no es cierto? Esta es la porción subendotelial, acá está la membrana basal, que separa a los tejidos epiteliales del tejido conjuntival, ¿no es cierto? Esta barrera epitelial es que no deja pasar microorganismos ni ninguna sustancia extraña al tejido conjuntival. Acá tenemos ya debajo de las células epiteliales de esta barrera epitelial, miren, si hay una lesión o estos microorganismos vencen la barrera epitelial, penetran al tejido conjuntival. En el tejido conjuntival están las células dendríticas, que son estas, son macrófagos tisulares, los macrófagos, las células centinelas, que no pase nada extraño en los tejidos. Entonces, estas células dendríticas se estimulan frente a agentes extraños. Ahí tenemos también, miren, las células necróticas están liberando ciertas sustancias que son las señales de peligro, que son también reconocidas por las células dendríticas. Estas células dendríticas reconocen a estos elementos extraños. ¿Y qué vamos a tener? Se va a estimular esta célula dendrítica, los macrófagos. Acá está, miren, una es célula dendrítica y otra es macrófago. El macrófago. Esta célula dendrítica es exclusivamente presentadora de antígenos a otras células, como los linfocitos TCD4, CD8, por ejemplo. Solo eso hace. Esta célula dendrítica es presentadora de antígenos, ¿sí? En cambio, este macrófago, miren cómo está haciendo, ha reconocido al agente causal, está fagocitando, se está haciendo los pseudópodos, va a englobar este pseudópodo, la va a penetrar y se va a formar el fagosoma, y ese fagosoma tiene que ir a unirse al lisosoma para que estos elementos sean degradados y eliminados, pero eso se hace en un proceso de reacción inflamatoria. Y aquí tenemos la otra célula, el mastocito, que es una célula perivascular, por algo es perivascular. Estas células también se estimulan frente a las sustancias
como los microorganismos, etcétera, se estimulan y cuando se estimulan van a secretar histamina, más que todo la histamina, que directamente, como son células perivasculares, van a actuar en la pared de los vasos sanguíneos, ¿sí? Una vez que han sido estimulados, están secretando mediadores químicos. Aquí, por ejemplo, está hablando de las aminas, que es la histamina, la serotonina, las citocinas, está hablando del factor de necrosis tumoral, de las interleucinas. Todos esos son estos mediadores químicos. ¿Qué hacen estos mediadores químicos? Van a ir a estimular a las células endoteliales para que puedan dejar pasar a los leucocitos, a las proteínas plasmáticas, proteínas del complemento, algunas cininas, etcétera. Entonces, todos estos elementos que se encuentran en la circulación sanguínea tienen que abandonar el vaso sanguíneo, y aquí están viendo ustedes que han abandonado el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y están están en el tejido conjuntival, y en el tejido conjuntival se realiza la reacción inflamatoria que termina cuando se elimina al agente causal por fagocitosis. Luego, una vez que termina la reacción inflamatoria, miren, continúan los procesos separativos. En los procesos separativos van a participar los fibroblastos, que son las células que secretan fibras colágenas, factores de crecimiento, etcétera, que son los que van a participar en el proceso reparativo de los tejidos que han sido lesionados. Ahí está la patogenia o mecanismo de la reacción inflamatoria. Veamos qué es lo que pasa en la reacción inflamatoria. Acontecimientos vasculares. Primero vamos a hablar, hay acontecimientos vasculares de la microcirculación, ¿no es cierto? Estos acontecimientos vasculares que se presentan en la microcirculación nos va a llevar a las alteraciones del flujo sanguíneo, y también nos va a llevar a la alteración de la permeabilidad vascular y a la alteración del componente celular, ¿sí? Y vamos a ver cómo el tejido conjuntival participa, ¿no es cierto?, en este proceso de reacción inflamatoria con una neovascularización, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la reacción inflamatoria en general. Sabemos que hay varios tipos de reacción inflamatoria: la aguda, la crónica, la crónica granulomatosa, etcétera. Estamos hablando de todos esos tipos de inflamación. Entonces tenemos aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de patogenia o el mecanismo de cómo se desarrolla la reacción inflamatoria. Cuando decimos acontecimientos vasculares de la microcirculación, decimos, primero, cuando se lesiona un tejido, si ustedes se hacen una raya con un extremo romo fuerte en la piel, lo primero que se les va a aparecer es una raya blanquecina. Y esa raya blanquecina dura muy pocos segundos. No se sabe cuál es el mecanismo, pero lo que pasa es una vasoconstricción. Entonces, de inicio, cuando hay una lesión en los tejidos, hay una vasoconstricción pasajera, muy pasajera, que dura segundos. No se sabe cuál es el mecanismo. Otros dicen que es un mecanismo neurogénico, podría ser, pero no está comprobado. Después se instala la vasodilatación, y es una vasodilatación arteriolar. Estamos hablando de arteriolas capilares y venas. La sangre llega a los tejidos por las arteriolas. Entonces tenemos que tener una vasodilatación arteriolar, porque tenemos que acumular cantidades de leucocitos, de células plasmáticas, en este lugar donde se va a realizar la reacción inflamatoria. Por eso la vasodilatación arteriolar. Esta vasodilatación arteriolar nos va a llevar a una alteración del flujo sanguíneo y de la permeabilidad vascular y celular, la vasodilatación arterial. Entonces, ¿cuáles son esas alteraciones de flujo sanguíneo? Miren,
Si hay una vasodilatación, aumenta el calibre de los vasos sanguíneos, inmediatamente se enlentece la circulación sanguínea. Entonces hay un éxtasis de la circulación sanguínea, un enlentecimiento del flujo sanguíneo. Y cuando hay un enlentecimiento del flujo sanguíneo, se altera la circulación axial. Ustedes saben muy bien que la sangre circula en los vasos sanguíneos, una circulación axial. Eso quiere decir que los elementos más pesados están en la parte central y los elementos más livianos están en la parte periférica. O sea, glóbulos blancos están en la parte central, glóbulos rojos en la parte periférica y el plasma sanguíneo. Eso es un efecto físico. Si ustedes van a los ríos, igual van a tener que las piedras más grandes se encuentran en la parte central y las arenas se encuentran en la parte periférica. Entonces, en los vasos sanguíneos ocurre lo mismo. Entonces, la vasodilatación nos va a llevar a un enlentecimiento de la circulación sanguínea y ese enlentecimiento de la circulación sanguínea nos va a llevar a la alteración de la circulación axial. Esa alteración de la circulación axial, donde tenemos los glóbulos blancos en la parte central, pero en este caso se altera esto y vamos a tener marginación leucocitaria, o sea, todos los glóbulos blancos se van a ir a la periferia. Entonces hay una marginación leucocitaria y esa marginación leucocitaria tenemos neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, todos los leucocitos van a estar circulando en la periferia, golpeando a las células endoteliales, ¿ah? Entonces, estos leucocitos se van a poner en contacto con las células endoteliales, entonces en momentos se van a unir a estas células endoteliales, se van a desprender, se van a unir, se van a desprender y viene el rodamiento leucocitario. Y va a llegar un momento en que estos leucocitos se van a adherir fuertemente a la pared de los vasos sanguíneos. Se llama adherencia leucocitaria, se unen a las células endoteliales. Solo cuando los leucocitos se han unido fuertemente a las células endoteliales, que se llama adherencia leucocitaria, puede deformarse el leucocito para posteriormente abandonar los vasos sanguíneos atravesando la pared de los vasos sanguíneos. Eso se llama marginación leucocitaria. Y tenemos a los leucocitos que van a estar ya fuera de los vasos sanguíneos, en el tejido conjuntival, y luego estos leucocitos van a tener que responder a las sustancias quimiotácticas que se encuentran justamente en mayor concentración donde está el agente causal. Entonces, estas sustancias quimiotácticas van a atraer a los leucocitos y los leucocitos van a migrar hasta donde están el agente causal de la reacción inflamatoria y es un movimiento unidireccional que realizan, ¿sí? De uno de menor concentración de sustancias quimiotácticas a una de mayor concentración de sustancias quimiotácticas, se llama quimiotaxis. Ese movimiento unidireccional de los leucocitos se llaman quimiotaxis. Una vez de que los leucocitos han migrado hacia donde está el agente causal, se hace lo que se dice reclutamiento leucocitario. Empiezan a acumularse los leucocitos alrededor del agente causal para aislarlo al agente causal. Una vez de que lo aíslan al agente causal, estos leucocitos van a empezar a fagocitarlos, a degradarlos enzimáticamente para luego eliminarlos de los tejidos y cuando son eliminados por completos el agente causal, se termina la reacción inflamatoria. ¿Cómo participan el tejido conjuntival? El tejido conjuntival participa con una neoformación vascular y una proliferación de los fibroblastos. Ustedes saben muy bien que las fibras colágenas son las fibras colágenas tipo 3, que cuando hay en mayor cantidad se hace la fibrosis intersticial, que es un ejemplo de la cicatrización de los tejidos. Entonces,
hay una proliferación fibroblástica. Y si hay proliferación fibroblástica, entonces eso es para que pueda curar el tejido lesionado por fibrosis. Bien, muchachos, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta clase. Es un tema bastante bonito. Sería bueno de que le echen una leidita a esto que tienen para poder después comprender lo que es inflamación aguda que vamos a hacer el día lunes. No se olviden que el primer parcial es el lunes a las 12 del mediodía. Suerte, estudie. Gracias, doctora. Bien.